La primera página del diario El Nacional de Caracas, y la noticia por supuesto sigue en Venezuela, tiene un titular, como pueden ver ustedes en pantalla, que dice: Chávez llama a la unidad nacional. Ayer el presidente Hugo Chávez, que fue reelegido con más de un 10% de ventaja en los comicios del pasado domingo, se comunicó con el candidato perdedor, con Enrique Capriles, el representante de la oposición, y dijo a través de Twitter el presidente Chávez que había sido una conversación muy amable, y agregó: créanlo, he hablado con Capriles y he hecho un llamado a la unidad nacional. La pregunta que se hace todo el mundo es si es posible esa unidad nacional, sobre todo después de que ha sido tan dura la pelea entre Chávez y la oposición. Veremos. No sé qué quiere decir unidad nacional. Chávez ganó, va a estar 20 años en el poder. Por el otro lado, ganó por mucho menos de lo que había ganado la última vez, donde ganó con más del 20 y algo por ciento de diferencia. Hoy ha sido solamente del 10, que es mucho, pero comparado con 20 es la mitad. Por el otro lado, la oposición tiene un desafío que es mantenerse unida, pero no va a ser tan unida tampoco porque es una coalición, después de todo, la Mesa de Unidad Democrática. Hay muchos grupos, muchos partidos. Ahí hace falta ver el liderazgo de Capriles, que ha tenido buenos reflejos, buenos instintos, su concesión temprana y digna ha sido muy bien vista en el mundo. Él es el líder de la oposición de aquí a 6 años, evidentemente, es un hombre joven además. El gran desafío va a ser cómo va a funcionar esto en democracia, con un presidente que se perpetúa en el poder y que concibe a la política como un juego de suma cero. Si para que yo tenga poder, mi adversario debe perder poder. Y eso va a resultar en algo muy difícil, de poder funcionar en términos democráticos con estabilidad. ¿Usted ve, por ejemplo, que Chávez decida nombrar en el gabinete a 3 o 4 miembros de la oposición? Porque eso, a la luz de lo que ha pasado con un presidente como Chávez, que prácticamente lo único que ha hecho es hacer lo que le da la gana, suena más bien imposible, o por lo menos muy extraño. Bueno, puede ser una concesión simbólica que le haga ver bien a los ojos de la oposición, a los ojos del resto del mundo. No quiere decir mucho en sí mismo tampoco, además porque es un sistema de partidos tan fluido donde los individuos pueden cambiar de partido hoy y volver pasado mañana, y así funciona. En muchas democracias de América Latina así funcionan los partidos también. Entonces, veremos qué quiere decir esto para... Que veremos en términos de la salud de Chávez también, si es cierto o no que tuvo cáncer, si ha vencido el cáncer o no, en fin. Y el impacto regional de todo esto, porque hay muchos gobiernos que, tratando de perpetuarse en el poder también, tratando de reformar la Constitución para eliminar los términos presidenciales, ven esto como un cheque en blanco para que ellos hagan lo mismo. Argentina, Ecuador, etcétera. Entonces, veremos. Lo que es increíble es que un gesto que en todos los países es el gesto natural de alguien que ha salido victorioso con su opositor, en Venezuela es noticia. Es noticia porque es la primera vez, creo, desde el 2002 que hay un gesto de Chávez con la oposición. Y es también un reconocimiento que ha existido una oposición seria. La pregunta no es tanto qué va a pasar con la oposición. Como dice el profesor Chamiz, es una coalición bastante frágil, y realmente hay muchos en Venezuela que dicen, bueno, ya le tocó el turno a Capriles, que venga el siguiente, y la verdad es que el triunfo de Chávez fue tan contundente a nivel regional que es bien difícil que recupere algún terreno la oposición en las próximas elecciones. La pregunta es ¿qué va a pasar con esos 6 millones de votantes? ¿Para dónde se van a ir? ¿Cuántos se van a devolver donde Chávez? ¿Cuántos van a hacer una oposición seria como población? No es tanto el líder yo creo que ha surgido como por descarte, Capriles, que lo ha hecho bastante bien, pero ¿qué pasa con esos 6 millones de venezolanos? Y el mayor reto, yo creo, en este momento es que la oposición se mantenga unida. O sea, Chávez gana con un margen de 2 millones de votos, un poco más, sobre Capriles, y Chávez se ve forzado probablemente a salir en un tono un poco conciliador, pero eso es solamente el tono del inicio, luego de la campaña, terminada ya las elecciones y reconocida la derrota de Capriles. Yo creo que lo más difícil para la oposición en ese momento va a ser mantener su unidad de cara a las elecciones más recientes, que son las de diciembre, que son las de gobernadores estatales. Todo esto me recuerda a Lula, cuando en el año 2009, llegando al final de su segundo mandato y con 85% de popularidad, la prensa le preguntó si no quería reformar la Constitución para quedarse un tercer término, y además una candidata elegida por él, sí, que no estaba en buen estado de salud.
y que eso había generado dudas. Y Lula respondió que la democracia se basaba en la alternancia en el poder y que la Constitución no era un traje a la medida de un presidente, sino que era un instrumento para gobernar un país. Y se fue a su casa con 85% de la popularidad. Y bueno, no es necesario ser Chávez ni ser Putin, y es mucho mejor ser Lula.